Ay, María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva, con su servidor el Padre Bernardo Moncada. Para hoy sábado 12 de septiembre. Hoy la Iglesia Católica celebra la memoria libre del santo nombre de la Virgen María. Y yo los invito a que escuchemos La Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos: no hay árbol sano que dé fruto dañado, ni árbol dañado que dé fruto sano. Cada árbol se conoce por su fruto, porque no se cosechan higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. El que es bueno de la bondad atesora en su corazón, saca el bien. El que es malo de la maldad saca el mal. Porque lo que rebosa del corazón habla la boca. Porque me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que digo. El que se acerca a mí, escucha mis palabras y las pone por obra, le voy a decir a quién se parece. Se parece a uno que edifica una casa. Cavó, ahondó y puso los cimientos sobre la roca. Vino una crecida, arremetió el río contra aquella casa y no pudo tambalearla porque estaba sólidamente construida. El que escucha y pone por obra se parece a uno que edificó una casa sobre tierra, sin cimiento. Arremetió contra ella el río y enseguida se derrumbó y quedó hecha una gran ruina. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría es para nosotros escuchar la palabra de Dios, el Santo Evangelio, la Buena Nueva, para este sábado 12 de septiembre. Hoy la Iglesia Católica está celebrando la memoria libre del Santísimo Nombre de la Virgen María. Le pedimos a Dios que por intercesión de nuestra Madre hoy sábado, los deseos de nuestro corazón se hagan realidad y que los demonios tiemblen al escuchar el nombre de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Mis hermanos y mis hermanas, vamos a entrar en esta parte del Evangelio que hemos escuchado para este sábado. Hoy vamos a escuchar el final del Sermón de la Llanura, según el Evangelio de San Lucas. En el Evangelio de San Mateo se llama el Sermón de la Montaña. En este Sermón de la Llanura, nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos había dicho en su discurso inaugural algunas palabras muy hermosas. Nos había hablado sobre las bienaventuranzas, que son 4 puertas para acceder al reino de Dios, sobre las malaventuranzas, lamentaciones o maldiciones. El Señor nos había hablado sobre el comportamiento que tenían que tener los discípulos, el amor a los enemigos, la misericordia y la beneficencia, el celo bien ordenado. Y hoy, al escuchar esta parte del Evangelio de San Lucas, nosotros la podemos dividir a su vez en 2 grandes partes, que son 2 ejemplos muy dinámicos y muy actuales de parte de Jesús para el pueblo que lo escucha, en este caso los discípulos del Señor. El Señor va a poner 2 ejemplos. Primer ejemplo, el Señor va a poner el ejemplo del árbol. Y segundo ejemplo, el Señor va a poner el ejemplo de la casa. Recuerden, árbol y casa. Vamos a ver el primer ejemplo, versículo 43. Porque no hay árbol bueno que dé fruto malo, y a la inversa, no hay árbol malo que dé fruto bueno. Vea qué bonito es nuestro Señor Jesucristo. Toma estos ejemplos cotidianos para el pueblo de Israel, aquellos que lo están escuchando y ellos representados, nosotros representados por ellos. El Señor dice que no hay árbol bueno que dé fruto malo. No hay árbol bueno que dé fruto malo, y a la inversa, no hay árbol malo que dé fruto bueno. Y el Señor Jesucristo nos va a dar a nosotros
una norma de discernimiento, unas pautas para tener el mejor discernimiento en nuestra vida. ¿Y cuál es esa pauta? El versículo 44. Cada árbol se conoce por su fruto, o por su fruto los conoceréis. Vea qué interesante que el Señor está hablando del fruto. El fruto. Árbol bueno no puede dar fruto malo. El árbol malo no puede dar fruto bueno. Y el árbol se conoce por su fruto, no por su apariencia. Eso es importante porque el Señor nos había hablado del celo bien ordenado y el Señor nos había dicho que nosotros tenemos que trabajar nuestro interior, no ser cristianos de fachada, no ser sepulcros blanqueados, nos ha dicho el Señor. Ahora el Señor va un paso más allá, diciéndonos el Señor que nosotros nos tenemos que conocer por nuestros frutos. El árbol se conoce por sus frutos los conoceréis. Recuerden, frutos no está hablando de dones. Muchas veces las personas miden a los demás por los dones que tengan. Y un don, aunque es hermoso, es un regalo de Dios, pero no hace santo a nadie. La santidad de la persona se mide por los frutos. ¿Qué frutos da? Y eso es importante nosotros saberlo. Ya la misma Biblia nos lo va a decir a nosotros, iluminado desde el Evangelio de San Mateo. Ay, Señor, 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 en tu nombre expulsamos demonios, sanamos enfermos, predicamos en tu nombre. Y el Señor le va a decir, no los conozco, jamás los conocí, apártense de mí, malhechores. Eso es importante. ¿Por qué? Porque no es por los dones, es por los frutos. Por los frutos los conoceréis. Y ahora el Señor les está poniendo un ejemplo de un árbol bueno y un árbol malo. El Señor, después de darnos este texto bíblico de San Lucas capítulo 6 versículo 44, que nos habla de este discernimiento a través de los frutos, el Señor va a decir cuál es el árbol bueno y cuál es el árbol malo. Escuchemos lo que dice nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El hombre bueno, hablaba de un árbol, ahora lo aplica el Señor al hombre. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca lo bueno. Vea qué interesante. Entonces, este árbol bueno que da fruto bueno, este árbol bueno es un hombre bueno. ¿Quién es el hombre bueno? El que guarda su corazón. Proverbios capítulo 4 versículo 25, si no estoy mal, dice, ante toda cosa guardada, guarda primero tu corazón. Entonces, el hombre bueno, del buen tesoro del corazón. Vea qué interesante, el interior del cual nos hablaba nuestro Señor cuando dijo, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces podrás ver para sacar la astilla que hay en el ojo de tu hermano. Entonces nos invita a nosotros a interiorizar, a ver cómo está nuestro interior, en nuestro corazón. El corazón en la Biblia simboliza el centro del conocimiento humano. Entonces esto es importante porque el Señor está hablando del corazón. Entonces el hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca lo bueno, pero el malo, del malo, saca lo malo. Y entonces esto es importante. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca lo bueno. Y el malo, del malo, saca lo malo. Es decir, del mal corazón. Porque de lo que rebosa el corazón, habla la boca. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Recuerden lo que había dicho en el versículo 27. Escuchen ustedes los que me escuchan, dice el Señor. Entonces el Señor nos está diciendo lo siguiente en pocas palabras. Usted quiere saber qué hay en su corazón, escúchese hablar. Lo que usted hable, como usted hable, esto es lo que hay en su corazón. Y esos son los frutos que usted va a dar. Lo que hay en el corazón, en el interior, ante toda cosa guardada, guarda primero tu corazón. Entonces, en su interior solamente lo conoce usted. Pero para que usted sepa cómo está su corazón, escúchese hablar. Vea que Dios nos dio 2 oídos y una boca para que escuchemos el doble de lo que hablamos. Se lo repito. Vea que Dios nos dio 2 oídos y una boca para que escuchemos el doble de lo que hablamos. ¿Y quién es el primero que tiene que ver y escuchar lo que nosotros hablamos?
nosotros mismos que tenemos nuestros oídos cerca de nuestra boca. Tenemos que escuchar cómo estamos hablando. Escúchense. Y ojalá que ustedes escucharan y pudieran escribir verdaderamente lo que ustedes hablan, y sencillamente ahí va a tener usted el discernimiento si su corazón es bueno o su corazón es malo. Si su corazón es bueno, escúcheme muy bien, su boca tiene que hablar cosas buenas. Si su corazón es malo, su boca habla cosas malas. Si usted utiliza su boca para bendecir, alabar, glorificar a Dios y también para hablar bien, expresarse bien, su corazón es bueno. Pero si usted utiliza su boca para maldecir, insultar y para hacer cosas, su corazón es malo. Es lo que nos está diciendo nuestro Señor. Porque un árbol bueno da frutos buenos y un árbol malo da frutos malos. ¿Qué clase de árbol somos nosotros? Recuerden lo que dice el Salmo 1. Es un salmo muy hermoso, mis hermanos y mis hermanas. Sin embargo dice: feliz quien no sigue consejo de malvados, ni anda mezclado con pecadores, ni en grupo de necios toma asiento, sino que se recrea en la ley de Yahvé, susurrando su ley día y noche. Escuchen: será como árbol plantado entre acequias, da su fruto en sazón, su fronda no se agota, y todo cuanto emprende prospera. Y no será así con los malvados. Serán como tamo impulsado por el viento. No se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la reunión de los justos. Pues Yahvé conoce el camino de los justos, pero el corazón de los malvados se extravía. Y esto es importante, mis hermanos y mis hermanas. Como un árbol sembrado junto al arroyo que da fruto a su tiempo. Entonces, la pregunta que yo tengo es: ¿y qué clase de árbol somos nosotros? Y la respuesta es, versículo 44, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son sus frutos? ¿Cuáles son los frutos de su corazón? ¿Qué abunda en su boca? ¿Qué abunda en sus labios? Es lo que nos está diciendo nuestro Señor. Entonces, para nosotros saberlo, tenemos que ir a esta segunda parte y última del capítulo 6 del Evangelio de San Lucas. San Lucas capítulo 6, versículo 46 en adelante. La Biblia Jerusalén nos dice necesidad de las obras. Y el Señor nos va a decir que no solamente es hablar, sino que es hacer. Es poner en práctica verdaderamente todas estas enseñanzas que nos ha dado nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque recordemos que estamos escuchando el sermón de la llanura, desde el Evangelio de San Lucas, el sermón de la montaña, desde el Evangelio de San Mateo. El Señor nos ha dicho cuál es el comportamiento que tienen que tener los discípulos, aquellos que quieran ser discípulos del Señor. Entonces, después de que el Señor va a hablar esto, dice el versículo 46, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Hacer lo que escuchamos. Esto es importante. Hacer lo que escuchamos. La fe viene por el oír, pero oír la palabra de Cristo. Tenemos que permitir que esa palabra entre en nuestro corazón, entre en nuestros oídos y baje a nuestro corazón. Es importante. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que digo? Dice el versículo 47. Todo el que venga a mí y oiga mis palabras y las ponga en práctica. Ir al Señor, oír la palabra y ponerla en práctica. Versículo 27. Ustedes los que me escuchan. El Señor nos está enseñando a escuchar su palabra. El Shema del Antiguo Testamento. El escucha a Israel se une a esta palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Señor está enviando a que nosotros lo escuchemos. Numeral 144 del Catecismo. Hoc audire, escuchar. El que escucha es el que obedece, es el que obra. Pero si no escuchamos, no vamos a poder obrar, no vamos a poder obedecerle a nuestro Señor. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Escuchar. Pero no solamente nos podemos quedar en escuchar y en hablar, sino tenemos que obrar, que es lo que dice el Señor, poner en práctica lo que se escucha. Entonces, todo el que venga a mí, tenemos que ir a Él y oiga mis palabras, oír su palabra y las ponga en práctica. Esta es como la clave
de esta lectura. Dice el Señor, le voy a mostrar a quién es semejante. El Evangelio de San Mateo en el capítulo 7 dice, es semejante a un hombre que es sabio, dice el Señor. Y después va a decir a un hombre que es necio. Aquí no dice a quién es semejante, pero escuche lo que dice el Señor. Es semejante a un hombre que, y va a ponerle el ejemplo, a edificar una casa, cavó profundamente y puso los cimientos sobre roca. Es decir, un hombre que pone su casa sobre la roca. Desde el Evangelio de San Mateo, se lo repito, en el capítulo 7, el Señor va a hablar del hombre prudente, dice el versículo 24, San Mateo 7:24. Así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica será como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y después va a decir el Señor, y todo el que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica será como el hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Aquí el Señor y Salvador Jesucristo nos va a decir a nosotros que el que escucha la palabra y la pone en práctica es como el hombre que construye su casa sobre la roca. ¿Quién es la roca? La roca es Él, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La piedra que desecharon los arquitectos se ha convertido en piedra angular, dirían las cartas católicas y paulinas. Y esto es importante, mis hermanos, porque tenemos que aprender a escuchar la palabra de Dios, a escuchar la palabra de Dios, permitirle a esta palabra que baje a nuestro corazón, que se haga vida en nuestra vida, para que esta palabra salga por nuestra boca y nos enseñe a nosotros a través de nuestros oídos cómo es que estamos viviendo y que nosotros podamos dar frutos, frutos buenos, frutos en abundancia. Pero solamente podemos dar frutos buenos y frutos en abundancia cuando nosotros estamos verdaderamente edificados sobre nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero para edificarnos en Jesús de Nazaret tenemos que aprender a escuchar. Se lo repito, Romanos en el capítulo 10, versículo 17, la fe viene por el oír, pero oír la palabra de Cristo. Y el que oye la palabra de Cristo y la pone en práctica es como el hombre que construye su casa sobre la roca. Dice el Señor, ojo con esto, el que tiene la casa construida sobre la roca, al sobrevenir una inundación, rompió el torrente contra aquella casa, pero no pudo destruirla por estar bien edificada. Va a llegar, como diría la carta a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 10 en adelante, va a llegar un día malo. Y si ustedes leen conmigo, mis hermanos y mis hermanas, también la carta a los Hebreos habla de este día malo. Dice Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. Por lo demás, fortalezcase en el Señor y en la fuerza poderosa. Revístase de las armas de Dios para poder resistir a las acechanzas del diablo. En otra traducción dice, para poder resistir el día malo. Las acechanzas del diablo van a llegar, el día malo va a llegar. Estas torrentes de agua van a arremeter contra aquella casa que somos nosotros mismos, en nuestro cuerpo, en nuestra vida, pero no nos van a poder derribar porque estamos cimentados sobre la roca. Aunque vengan, como dice el Señor, odios por parte de la gente, aunque nos expulsen de los lugares de oración, aunque nos injurien y proscriban nuestro nombre como malo por causa del Señor, así nos odien los enemigos, así nos hagan el bien el mal los que nos odian, así nos maldigan los que nos persiguen, así nos difamen los que no nos quieren. Sabemos que no nos vamos a caer porque tenemos nuestra casa, nuestra vida cimentada sobre nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es nuestra roca, nuestro refugio, nuestro alcázar, es nuestra heredad, solamente Él. Pero nosotros también podemos escuchar la palabra de Dios y no creerla, no ponerla en práctica. Entonces vamos a ser como aquellos que construyen su casa sobre la arena. Vea lo que dice el Señor. Pero el que haya oído
igual los dos han oído, y no haya puesto en práctica qué es la diferencia, es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra, sin cimientos, contra la que rompió el torrente, y al instante se desplomó, y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Qué es construir sobre la arena? Construir sobre la arena es construir sobre cosas superfluas, vacías, efímeras, cosas del tiempo. Poner nuestra fe, nuestra existencia en la carne, en el mundo y en el diablo. Construir sobre la arena es no construir sobre nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recordemos San Juan capítulo 15, versículo 5. Sin mí nada podéis hacer. Sin Jesucristo nos desplomamos. Sin Jesucristo nos caemos. ¿Sobre cuál de las dos casas sopló más? ¿Sobre la que estaba en la roca o la que estaba en la arena? Y la respuesta es: los mismos ríos soplan, arremeten contra ella, tanto en una tanto como la otra. Sin embargo, hay una gran diferencia, y la diferencia está en que una, a pesar de que vengan los ríos y arremetan contra ella, no se va a caer porque ha puesto la confianza sobre la roca. Sin embargo, la otra sí se cae porque ha construido sobre arena, sobre vacío. Ojalá que nosotros hoy aprendamos a construir sobre la roca que es Jesús de Nazaret. Y si construimos sobre la roca, somos sabios. Pero si construimos sobre la arena, somos insensatos y somos necios. Pidámosle hoy a nuestra Madre Santa, la Virgen María, que ella ruegue por nosotros y le pida a nuestro Señor Jesucristo que nosotros, que hemos escuchado su palabra, la podamos poner en práctica y así demos frutos, y frutos en abundancia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Señor, reconozco que los fundamentos de mi casa no son lo suficientemente fuertes. Ayúdame a construir mi vida sobre la única roca que nos salva, Jesucristo nuestro Señor. Virgen María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de este programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada. Para hoy sábado 12 de septiembre, hoy la Iglesia Católica celebra la memoria libre del Santísimo Nombre de la Virgen María. Hoy pidámosle a Dios que por intercesión de nuestra Madre Santa, nosotros podamos dar frutos y frutos en abundancia. Ahora, mis hermanos, les recuerdo, septiembre es el mes de la Biblia. Y yo estoy proponiendo esta traducción de la Sagrada Escritura, la Biblia carismática, para que nosotros podamos edificar sobre la roca que es Jesús de Nazaret. Recordemos lo que dice la Dei Verbum en el número 25, repitiendo algunas palabras de San Jerónimo, el traductor de la Biblia, del griego al latín, del griego y hebreo al latín, la famosa Vulgata. San Jerónimo dijo: el que desconoce las Escrituras desconoce a Jesucristo, y nadie puede amar aquello que no conoce. Ojalá que nosotros podamos leerla y podamos tener un conocimiento pleno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a través de la Sagrada Escritura. ¿Dónde la pueden conseguir? La pueden conseguir en mi página oficial www.padrebernardomoncada.com. Y si alguno no tiene la tecnología o no sabe comprar por internet, pues les dejo este número telefónico de la Librería Ángel para que a través de WhatsApp puedan hacer sus pedidos de la Biblia carismática. Y en septiembre aprendamos a leer la Sagrada Escritura. También, mis hermanos, les recuerdo, por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube. Ya hemos llegado a 300,000 suscriptores, un gran paso, el 30% de un hermoso recorrido. Sin embargo, mis hermanos, ese es el 30%, falta un 70% todavía. Entonces, si usted no está suscrito al canal de YouTube, por favor, se lo pido encarecidamente. Suscríbase al canal y comparta el contenido con sus familiares y con sus amigos, invitándolos que también se suscriban al canal de YouTube. Y por último, les recuerdo la campaña $1 para la evangelización.
Recuerden, mis hermanos, que queremos seguir evangelizando, seguir produciendo programas para ustedes. Pues necesitamos que nos ayuden. Como decía el padre Mauricio, échenos la manito, por favor, para seguir adelante. ¿Cómo nos pueden ayudar? $1 una vez en su vida para la evangelización. Lo pueden donar a través de PayPal o a través de cualquier medio que aparece en pantalla o en la descripción de todos mis videos. Yo sé que Dios le va a bendecir al 100 por 1 y yo lo voy a agradecer siempre. Ahora, mis hermanos, me despido impartiendo la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Por favor, recen por mí. Recuerden que yo soy el Padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, que yo soy su servidor.